Rita quiso reinventar el mundo con sus palabras, palabras que vuelan, que abrazan, que salvan de las sombras, de los muros. Quiso recomponer el paisaje con su paleta de colores, dar formas nuevas a hombres nuevos, amasar el barro con su ternura. Ella es greda y flor que acaricia los prados, se eleva como tímida mariposa y nos regala el sol. Rita Valdivia nace en Cochabamba en 1946. Fue la segunda hija del matrimonio entre Rita Rivera Molina y Félix Valdivia Garrón. La infancia de Rita se desarrolla en el Valle Cochabambino en medio del afecto de parientes y amigos. Sus visitas al campo de los abuelos contribuirá a forjar una personalidad libre y segura. Su educación primaria la realiza en la Escuela del Sagrado Corazón. A mediados de la década del 50, su padre atiende un llamado de trabajo que hace Pérez Jiménez para la construcción del ferrocarril del oriente venezolano. La familia permanecerá en Bolivia sin la presencia paterna. Después de 2 años viajarán al encuentro del padre. Rita hizo estudios secundarios en el Liceo Cajigal. Su inclinación temprana por la pintura la hará continuar artes plásticas en la Escuela Armando Reverón de Barcelona, Anzoátegui. Su director para 1962 era Luis Luxi, pintor y poeta boliviano con quien la adolescente cultivará una gran amistad. Fue una época que concentró a una talentosa generación de jóvenes creadores, quienes con los años se transformaron en destacados artistas y trabajadores de la cultura. A Rita la conocí en el año 1964. Era por supuesto una época sumamente turbulenta, una época de grandes conflictos sociales que se habían venido acumulando durante todos los años de la dictadura de Pérez Jiménez y que fueron exacerbados desde el gobierno de Rómulo Betancourt. Ya en el año 64 gobernaba León y también del partido de Betancourt, Acción Democrática. Recuerdo muy bien que el primer discurso de Betancourt se refirió en términos lacónicos absolutamente y tajantes: hay que aislar y segregar a los comunistas. El Partido Comunista tenía tanto prestigio a raíz de haber encabezado con AD la lucha contra Pérez Jiménez que en las elecciones que le dieron el triunfo a Betancourt, el Partido Comunista fue la segunda fuerza en Caracas. De suerte que en el año 64 ya los desaparecidos, los torturados, los prisioneros, los campos antiguerrilleros eran el pan nuestro de cada día. De modo que había un contexto insurreccional en donde la juventud, y fundamentalmente la juventud artística e intelectual, estaba al lado de la izquierda, de los ideales de la izquierda. De eso no cabe ninguna duda, basta ver los manifiestos de esa época para verlo. En la provincia tal vez eso se manifestaba con menor intensidad, pero aquí en Barcelona se encontró una especie yo diría que sede de vanguardia, que fue la Escuela de Artes Plásticas Armando Reverón, en donde Rita comenzó a estudiar, yo no la conocía en ese entonces, artes plásticas, junto con otros pintores que también fueron poetas, porque había una extraña simbiosis entre el arte como una totalidad, de modo que los poetas pintaban también, y los pintores o escultores también escribían poesía, ¿no? De modo que en 1964, cuando nosotros editamos la revista Trópico 1, por su parte Rita pertenecía a un círculo ariosto que se habían conformado los artistas plásticos en Barcelona. Yo pienso que ahí fue donde ella la primera chispa, fue ahí en ese grupo de intelectuales. Ahí donde ella le entran sus primeras necesidades de hacer algo importante. Allí participaron muy activamente Bonilla, Lezama, Sifonte y Rita, que era de la edad de Sifonte, eran los más jóvenes, nacidos en el 46, y eran todavía adolescentes. Cuando yo la conocía, ella era una adolescente, ¿no?
Una vez que supimos que escribía poesía, ellas se acercaron, nos mandaron textos para la revista, y en el número 3 de la revista Trópico 1 aparecen ya los primeros textos de Rita acá en la zona, ¿no? En esa revista Trópico 1. Luxi estuvo muy ligado a Rita, la protegió, ¿no? Todo lo que tenía lo regalaba, ¿no? En mi presencia lo vi regalar libros muy valiosos a jóvenes artistas y pintores de esa escuela de artes plásticas. Y un hombre que viene de Bolivia perseguido, un hombre profundamente comprometido y una mente brillante y un hombre de vanguardia en el manejo de las artes y de la literatura, un hombre profundamente vanguardista, muy contemporáneo siempre. Bueno, y para mí ese en cierto modo era como el padre que no tuvo, Luxi. Y me imagino que a instancias de Luxi, que era un gran motivador, ella comenzó a interesarse definitivamente, si es que no lo estaba ya, yo no lo puedo decir, no lo puedo afirmar, por escribir también poesía, ¿no? Esa fue una época muy hermosa porque allí intentábamos combinar aquello de estudiar y luchar, es decir, al paso que se escribía y se ejecutaba ese proceso de formación, pues también se participaba cada quien en distintos aspectos de la lucha, que llegó a ser posteriormente, ya lo era en ese entonces, una lucha armada, una lucha con las armas. Eso fue una gran efervescencia intelectual y artística en esos años, y las revistas, las publicaciones eran innumerables en todo el país, innumerables. Realmente era una reverberación en todo el país de una especie de insurrección juvenil. Es expresión de una coyuntura histórica, todo lo que se ya había venido ya del proceso francés, y aquí en Latinoamérica todo lo que se estaba viendo, las aberraciones, las persecuciones que se... Entonces la juventud de ese momento entramos en un compromiso, el compromiso ideológico, político, unos por la vía familiar, unos por vía de las circunstancias. El detonante de eso fue la guerra de Vietnam, entre otras cosas, ¿no? El imperio había ya prácticamente enterrado las esperanzas de una juventud que no fue que encontró refugio en la droga, porque la droga fue muy bien administrada por los personeros, los ideólogos del sistema capitalista del imperio norteamericano. Leí en alguna parte que cuando estaba en su apogeo la protesta de los jóvenes estadounidenses en los años 60 contra la guerra de Vietnam, convocaron un gran concierto de rock en algún estadio o lugar público, y allí no se sabe quién ni por qué comenzaron a repartir drogas entre los concurrentes, ¿no? Y ese movimiento lo fueron dominando a fuerza de drogadicción, ¿no? En nuestro país eso no ocurrió. No ocurrió porque en el trópico teníamos una versión distinta de la insurrección. Entretanto, el entorno familiar de Rita estaba eclipsado por la dura disciplina impuesta por el padre a todo el grupo familiar. Rita, ni dócil ni obediente, se oponía a tanta intransigencia. Vivo en una casa herida. Por eso, amigo, quería preguntarte si las filas de casa y los apartamentos tienen un agujero triste en su piso de mármol, en sus paredes o en los 4 ángulos que las encasa. Vivo en la cuadratura de un círculo mordida por los terremotos que aquí abundan. Bajo la sombra que me cobija florecen los dedos y el ansia por echar humo y madurar más que la levadura fermentada. Pero ella se da cuenta que el papá tiene control sobre ella. Está más allá de las palabras. Y entonces ella, como le dice, tengo que irme, tengo que proteger mi parte más interior, lo que me pertenece y que no puede tener nadie. Rita se traslada a Caracas a los 19 años de edad. En la ciudad, la joven inicia estudios de arquitectura. Se relaciona con los poetas del grupo Tabla Redonda, en su mayoría comunistas.
Los conflictos con el padre persisten. Sus pasos, a finales de 1965, se proyectan más allá del valle caraqueño. Camilo, no me preguntes por qué me voy. La respuesta es muy triste. Prefiero rumiarla sola. Debo irme, en un desafío a mí misma. Para ella tenía que ser radical porque prácticamente rompe el cordón que debería haber existido con una madre, lo existió profundo con el padre, y al romperlo eso es un meteoro. Tiene que radicalizar, y tiene que radicalizar no solo su postura, sino la visión que iba a tener su padre de ella. Para ella afianzarse en su postura, ella tenía que ser una fructífera, a costa de lo que sea. Yo así la siento a ella. Ella era de una gran ternura, era más próxima al silencio que a la locuacidad, ¿no? Y eso se manifestaba en su forma de ser, ¿no? Ella era muy delgadita, la recuerdo. Yo debo tener algunas cartas suyas, pero dentro de ese montón de cosas, de papeles, imagínate, ¿no? Pero de que las tengo, las tengo. Cuando estaba en Alemania, ¿no? En Leipzig, Alemania, Rita gestiona una beca para estudiar Historia del Arte en la Universidad Carlos Marx. Permanece en Europa por 2 años y medio. Allí fue contactada para abrazar las filas del ELN. Mientras estuvo en Alemania, Rita mantuvo comunicación con sus compañeros poetas. El contenido de sus cartas reflejan inconformidad, deseo de crecer como poeta y la necesidad de que su escritura pueda servir para algo o para alguien. Esas cartas testimonian también una dura crítica a la vanidad y al narcisismo de algunos de sus amigos poetas. Con frecuencia los sacude de su ensueño. Pepe, ya no me hables como St. John's Persen ni como ninguna mierda. Háblame con tu voz, por favor. Acabemos de quitarnos las máscaras. Temor, temor, eso es lo que recuerdo de Venezuela. Hastío en todas las pupilas y nuestra poesía avergonzada de sí mismas. Dejen en el suelo el mito de Europa. Se está acabando, ¿comprendes? Se han agotado todos los caminos. Somos nosotros los nuevos, aún con las lacras que hemos heredado. En 1967 viaja a Cuba para prepararse en inteligencia y contrainteligencia. Pero tal como la recuerdo, ella era fundamentalmente un ser contemplativo. Por eso para mí fue una sorpresa cuando pensaba que la comandante Maya, cuando se referían a ella, era una comandante, digamos, de la lucha urbana, es decir, en el sentido de la organización y contribuir, que cada quien puede contribuir como puede en un proceso insurrecto, sin duda. Pero nunca me la podía imaginar con un fusil en la mano, ¿no? Y yo siempre he visualizado a los revolucionarios como un ser, básicamente, que es como cuando se desgarra un fósforo, así se enciende, uno es eso. Vertical hasta que la flama se acaba. Esto me afecta. No me gusta hablar de eso. Porque es la entrega. Una entrega con las vísceras. Es una conciencia, y es una conciencia en la que uno analiza el entorno, la sociedad. Hay un malestar existencial, hay un estado de paranoia en uno. Nosotros fuimos una sociedad o una juventud paranoica, porque teníamos que defendernos de ese medio, teníamos que organizarnos, estábamos obligados a comprometernos o comprometernos. Ya la labor de un poeta, escribir aisladamente o vivir la bohemia, se han acabado para nosotros. Me espera una dura etapa, cumplir con ese volcán que debo canalizarlo y salvarlo de que lo apaguen con productos artificiales. Debo pensar intensamente en todos los che y ser che a la misma vez.
Me parece una mujer profundamente valerosa. La siento profundamente desgarrada. En ningún momento yo no la veo en ningún momento satisfecha con su situación, ni con ninguna, ni con la de los familiares, ni con la del medio. Es una crítica, una mujer profundamente crítica que atraviesa con su mirada una situación de análisis perenne, constante, vive en un estado de vigilia. Y una cosa que también me identificó con ella, que es la vía del escándalo. Yo lo practico mucho, no porque sea una pose mía, sino que estos son los mecanismos más primitivos que uno tiene de escandalizar a una sociedad que está anestesiada. Las terminologías que ella utiliza aquí son profundamente viscerales. Y entonces como que romperle el hielo a la gente, a la sociedad, a través de un lenguaje escandaloso, fuerte. Pero sí es ese camino de la irreverencia, de querer ser a pesar de todo, de afianzarse ella sobre los prejuicios de la época con la edad, la concepción de la estética en el cuerpo, por ejemplo con Luxe. O sea, es una manera de ella ser existencialmente ella, sin ver las formas del otro, ni las maneras del otro. Ella cae con suma frecuencia en algunas contradicciones que son esenciales porque ella anda buscando respuestas. Cuando uno anda buscando respuestas, uno puede hasta contradecirse. Y creo que es necesario a nivel interior de cada quien, que eso es que yo creo que en cierto modo me salvó a mí, pero a ella no, porque ella busca un Dios que no lo encuentra aquí. Ella en una parte le dice a Luxe que es su Dios, pero el Dios general que se escribe con mayúsculas no lo busca y no existe. En Cuba se instruyó militarmente a muchos jóvenes latinoamericanos dispuestos a continuar la lucha del Che en Bolivia. El compromiso es por encima de todo eso, lo que uno cree, eso es por encima de familia, de sangre, de sociedad, de policía, de todo, de todo. Ese es el elan de vida, la razón de existir de uno. Ese salto de ella me parece súper importante, valiente, audaz. Un revolucionario siempre tiene que, para mí, ser profundamente audaz, porque ahí te deja a ti un margen de acción. Las mejores notas nos exigían a nosotros el Partido Comunista, la Juventud Comunista. Nosotros deberíamos, para en una forma fácil, cómoda, seducir al otro hacia el movimiento. Era un arte de seducción, con el propio ejemplo, así ella, con su propio ejemplo, tenía que captar al otro con su propia vida. No son poses ni son palabras, es una verdad y una existencia. A Cochabamba me voy, a Cochabamba, señores, cantarán los ruiseñores. A Cochabamba me voy, Inti, y a Cochabamba me voy. En 1968 se establece en Cochabamba, en la casa de su infancia. Se traslada meses después a la calle Paciari con Lanza. Su perfil de artista facilita sus movimientos en los espacios universitarios. Inti Pereda le asigna la dirección del Ejército de Liberación Nacional en la ciudad de Cochabamba. Se le conocerá con el nombre de Maya, que en aymara significa primera, pero Maya también es el nombre de su mejor amiga islandesa con quien Rita compartió en Europa. El trabajo de Maya fue de organización. El movimiento debía contar con una estructura sólida que permitiera al ejército fundado por el Che retomar acciones guerrilleras. La comandante Maya debía establecer contactos, dirigir y comandar las tareas que sirvieran de plataforma para volver a las montañas. Victoria, muerte, Che guerrillero, es nuestro grito de libertad. Victoria, muerte, es la consigna de guerrilleros para triunfar. Nosotros somos
Maya, Mauricio, Inti y otros compañeros se habían reunido ese 13 y 14 de julio de 1969. Víctor Guerra, uno de los acompañantes de Inti, debía volver a La Paz a la brevedad. Maya había resuelto los temas logísticos del regreso. Al entrar al domicilio se encuentran en medio de la emboscada. Ella y Víctor Guerra combatieron por horas. La joven queda sin municiones y cae herida de muerte. Vestida de tristeza, la madre y la hermana de Rita vuelven a Bolivia a reclamar el cuerpo. Habían pasado varios meses del asesinato. Ruegan, suplican, nadie las escucha. Como última medida, Rita Rivera convoca por prensa a una misa de cuerpo ausente. El ELN conocía con exactitud el lugar en que el ejército puso a Maya. No desperdició la ocasión para hacer llegar a la familia toda la información. Gracias a esa intervención y a la gestión solidaria de una arriesgada funcionaria, la familia pudo reconocer el cuerpo de Maya y sepultarlo. Para los miembros del ELN se estableció una política de exterminio. No se toleraría otra Cuba en el continente. Los colaboradores del ejército boliviano sabían que estos hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, desarrollaban una acción concreta de transformación y estaban dispuestos a todo. La lucha armada era el instrumento real para expulsar los males impuestos por el capital. Ese atrevimiento no les sería permitido. Aquellos compañeros que no son capaces de superar la crisis y se rinden ante la crisis. Salvador Allende había prestado valiosa colaboración a la insurrección en Bolivia. Su hija Beatriz, amiga de Inti, de Maya, de Mónica, era miembro de la organización. Desde Santiago, Marcela o Tati resolvía temas logísticos del ELN, de la misma forma que Maya en Cochabamba. Fueron muchas mujeres involucradas en esa lucha. Es necesario recordar a Josefina Farhat, a Tamara Bunke, a Loyola Guzmán, a Nilia Heredia, a Rita Valdivia, a Jenny Kohler, a Mónica Ar, a Beatriz Allende, a Cecilia Ávila, a Graciela Rutillo, a Loila Sánchez, a Mirla Murillo, a Amalia Rada, a Marlene Uriola y tantas otras mujeres. Mujeres decididas, valientes. La historia de cada una de ellas merecería ser contada como ejemplo de dignidad y rebeldía. También ellas son semillas de Yancaguazú, presencia real de una historia hecha por mujeres y hombres. Por los nuestros, por aquellos que amaron o fueron amados sin medida, por aquellos que escribieron cartas de amor sin esperanza, por quienes rehicieron con ceniza cuanto les fue desarraigado o prohibido, por los que no renegaron de sí mismos en la desolación de sus tormentas.